Episodio 17 de Un nuevo paradigma de la realidad de Gonzalo Rodríguez Fraile, Fundación para el Desarrollo de la Conciencia. Capítulo 6. Asumiendo la vida, segunda parte. 6.4. Acuerdo y conciliación. La conciliación de amor es superior al acuerdo. El acuerdo es horizontal, por ejemplo, el que existe entre dos personas en un negocio o entre dos empresas. Llegan a un acuerdo a pesar de las diferencias que se dejan de lado, pero no se puede conciliar horizontalmente. El amor es una conciliación en la que se neutraliza toda diferencia. Esto es lo que se puede llamar el punto de ley. Sobre la ley no hay discusión y la única decisión sabia consiste en obedecerla. El punto de ley evalúa lo que sucede sin juzgarlo. Por ejemplo, la afirmación «este coche me puede llevar de un punto a otro» no contiene carga emocional, no se está calificando nada. Por el contrario, la siguiente aseveración «este coche es el mejor para este trayecto» lleva implícita una calificación, por lo que puede llevar a que comience una discusión. Los desacuerdos son siempre conceptuales, no existen desacuerdos en la ley. La creencia o la ignorancia nos separa. El amor nos une. El amor es como el agua que se amolda a todas las formas y como el agua puede hacerlo porque no es rígido. El manejo neutral de las relaciones sigue algunos pasos. Actitud de amor y servicio. Respeto del hecho de que todo concepto es cierto para quien lo posee. Preelaboración o visualización de un estado de paz interior. Respuesta desde el punto de ley y no desde el concepto. Situarse en el lugar del otro para una mejor comprensión. Uso de voz y gestos suaves. Resaltar las cualidades del otro y el beneficio mutuo. El propósito común es el punto de ley en el que siempre se estará de acuerdo. Encontrar el propósito que une y no el concepto que separa está dentro de la ley. En el punto de ley no es necesario el acuerdo, este solo hace falta mientras se encuentra la sabiduría. Los sentimientos del ser humano son muy delicados. Las personas son susceptibles de ser heridas y ofendidas, así como suspicaces, si lo que sucede externamente no concuerda con su sistema de creencias. Cuando los sentimientos se hieren profundamente, la persona puede llegar a autodestruirse por la confusión mental originada en el sufrimiento. Los estados sentimentales negativos consumen grandes cantidades de energía vital y pueden producir intensas depresiones. Dada la delicadeza de los sentimientos humanos, es muy importante aprender a respetarlos totalmente. Por esta razón, los sabios tienen mucho cuidado en no herir susceptibilidades. Para ello, se igualan a los demás utilizando sabiamente la técnica del emparejamiento. ¿Cómo hacer para relacionarse armónicamente con personas de menor nivel de comprensión que el propio? Comunicando con técnicas de maestría, cediendo y proponiendo acuerdos. La técnica de maestría consiste en dirigirse a la persona con una información que sea lógica para su mente y así ponerse en sintonía con ella, en respetar sus experiencias y en apoyarla con información de sabiduría para que pueda comprender sin permitir que se sienta mal en la interacción. Si esto sucede, es que ha faltado técnica de comunicación y la información facilitada no ha sido comprensible para ella. Si uno quiere relacionarse con personas que tienen mayor nivel de comprensión que el propio, no hay que hacer nada, pues serán ellas quienes utilizarán sus técnicas de maestría. Teniendo en cuenta que los sentimientos son una herramienta para el autoconocimiento, el destino constantemente enfrenta al ser humano con situaciones o personas que confrontan sus sentimientos para que así
pueda descubrir la falsedad en su interior y llegue a conocer la verdad que le libera definitivamente del sufrimiento. No obstante, la función de confrontar los sentimientos de los demás jamás estará a cargo de un maestro, porque ellos respetan los sentimientos de todos y establecen relaciones armónicas con todas las personas con el propósito de servirles, es decir, de darles nueva información de sabiduría que ellas puedan aceptar. Respetar los sentimientos de los demás es el arte de la sabiduría en las relaciones. Los sentimientos son un aspecto mental del ser humano, pues se originan en la mente, en el sistema de creencias aprendido. Son necesarios para la evolución y son diferentes a las emociones que se generan en el instinto. El sistema de creencias que todas las personas desarrollan inicialmente en su mente infantil, formando así su personalidad, no solo es inevitable, sino que además es necesario para el desarrollo de la sabiduría personal o comprensión, formada en la personalidad a través del proceso de la transmutación de la ignorancia en sabiduría. Los maestros conocen perfectamente la importancia del sistema de creencias como herramienta para la evolución de la conciencia. Por esta razón, respetan totalmente las ideas, creencias, conceptos, religiones e incluso el fanatismo de los demás, y asumen la necesidad de emparejarse con ellos como una forma de amor y respeto hacia la experiencia que a cada quien le corresponde vivir. Como no existe un camino directo de la inocencia a la sabiduría, es inevitable pasar por la experiencia de la ignorancia para luego transmutarla en sabiduría. Así pues, es necesario respetar la ignorancia ajena, asumiéndola como un estado temporal en la experiencia de la personalidad humana. Cuando los errores causados por ignorancia se vuelven insoportables y no forman parte del destino de las demás personas que están alrededor del ignorante, entonces es necesario delimitar, alejarse de él o invitarlo a apartarse. Cuando la relación es parte del destino y la delimitación no es posible, se neutraliza con las herramientas de sabiduría. Quien posee sabiduría respeta la ignorancia de quien no la posee. Cuanto más sabiduría, más respeto. Para servir con amor es necesario respetar con sabiduría. No hay que culpar a los demás de las decisiones que cada uno toma. Aun en el caso de que una persona se siente amenazada, es ella quien toma la decisión sobre qué hacer frente a esa amenaza. Así pues, en este capítulo que trata acerca de asumir, se pueden aportar algunas herramientas útiles. Asumir las decisiones es liberarse totalmente de la dependencia de lo externo. Por eso los maestros dicen, la independencia espiritual es un estado de maestría en las relaciones con el mundo, donde tú no dependes del mundo, pero te relacionas con él. Asumir el diseño del destino significa comprender y aceptar que todos los eventos que rodean la vida de una persona fueron sabiamente escogidos por ella misma y son totalmente independientes de las decisiones de sus padres, de la cultura, del lugar y de la situación dentro de una civilización cualquiera. Lo que realmente sucede es que la conciencia permanente decide aprovechar todos los elementos presentes en un lugar específico para continuar su desarrollo a partir del punto donde se detuvo en su última experiencia en el plano físico. Asumir la decisión de la elección del cuerpo. El cuerpo físico es un diseño perfecto de Dios, escogido sabiamente por el Espíritu Inmortal, que lo ha tomado prestado como un vehículo excelente para su propia experiencia de evolución. Cualquiera que sea la raza y las características específicas que tenga el cuerpo de una persona, siempre corresponderá de manera perfecta con su propia experiencia. Es una herramienta muy valiosa que la naturaleza le ha entregado y que la persona necesita aprender a valorar, amar y respetar como parte de su proceso de incremento de la comprensión de la vida.
Asumir la decisión de la elección de los padres. Cuando el espíritu inmortal escoge a los padres físicos, sabe que ellos tienen las condiciones perfectas para actuar como canal a través del cual él podrá venir al mundo y contar con un apoyo inicial para crecer mientras puede ocuparse de su propio sostenimiento. En algunas ocasiones, el destino está diseñado de forma tal que los padres físicos no son las personas a quienes les corresponde criar al niño. En este caso, los padres biológicos solamente aportan la genética. Los verdaderos padres son quienes se comprometen con los niños para que puedan crecer y asumir su propia vida. Asumir la decisión de la elección del lugar. El lugar que el espíritu escoge para su experiencia de vida puede ser temporal o permanente, pero siempre será el mejor para el desarrollo de su experiencia evolutiva. Cuando la persona lucha contra el lugar que le corresponde, encontrará toda clase de dificultades que le impedirán apartarse de él. Todas las situaciones en las que se encuentran las personas a lo largo de su vida han sido previamente elegidas, consciente o espiritualmente, es decir, en otra dimensión al planearlo el destino, por la persona que las vive. Esto significa que no hay nadie a quien culpar, y mucho menos a uno mismo, puesto que la situación fue perfectamente diseñada con un propósito de desarrollo espiritual. Lo más adecuado es agradecer profundamente lo que se puede aprender de ella como parte del proceso que apoya el crecimiento de la conciencia. El verdadero trabajo del ser humano no es cambiar el mundo, sino alcanzar el reino de Dios dentro de sí mismo. Se trata de un estado de total libertad espiritual, una persona llena de amor, paz, felicidad, que no depende de nadie para mantener esa situación. Alcanza el reino de Dios en su interior. Nunca se retrocede en la evolución, pero se puede perder energía. Lo comprendido no se puede desvanecer o no habría sido comprendido. Si un maestro deja caer su energía, se puede comportar como un ignorante, pero cuando su energía vuelva, será nuevamente maestro. Por el contrario, si el ignorante se le cae la energía, al regresar éste, no se convierte en maestro. La verdad no se cree, sino que se sabe. En ocasiones las personas que creen que están en posesión de la verdad la defienden contra todo, pero en realidad están defendiendo sus creencias. La verdad no hay que defenderla, porque no hay verdades diferentes, sino verdades parciales. Cualquier verdad, por pequeña que sea, se puede reconocer en algo simple. Funciona bien. Ante la agresión, la ignorancia lleva al ser humano a culpar a los demás de su propio miedo. Las personas son manipulables en razón directa de su debilidad sentimental, originada en su propio sistema de creencias y en sus profundos miedos a perder lo que están utilizando o con quien están compartiendo. En realidad no somos dueños de nada ni de nadie. Las personas agreden o huyen cuando tienen miedo, neutralizan o delimitan cuando sienten paz. Para alcanzar el estado de independencia espiritual, donde la paz, la armonía y las propias decisiones no dependen de nada ni de nadie, sino de uno mismo, es necesario reconocer que nadie puede obligar a otro ni decidir por él. Mientras se culpa a los demás, no es posible liberarse ni avanzar espiritualmente, porque se está situando el problema en el otro y no en uno mismo, de forma que no se puede resolver. Cuando se trata de imponer algo, los demás no asumen y se vuelven incapaces. Las normas son amenazas, por lo que para manejar mejor las situaciones se desarrollan acuerdos que se mantienen gracias al compromiso. Los compromisos se sustentan en beneficios, nunca en amenazas. La amenaza del castigo, si el otro no hace lo que uno quiere, es distinta del beneficio, que consiste en que el otro decide hacer algo para obtener lo que desea, sin ninguna obligación.
Para que no sea una imposición hay que dialogarlo y llegar a acuerdos. El ejercicio consiste en no sufrir, no culpar y actuar. Ante una amenaza se pueden tomar dos decisiones: negociar para llegar a un acuerdo o bien delimitar o protegerse tomando algunas precauciones. Además, desde la sabiduría se puede agradecer lo que se aprende de la amenaza, que siempre es una oportunidad para mantener la paz, la serenidad y la aceptación independientemente de lo que pase fuera. Después de todo lo anterior, cada ser humano puede prepararse para usar las herramientas de la sabiduría. Para ello, puede decidir asumir los resultados de su vida y sus decisiones, así como sus sentimientos y todo lo que sucede a su alrededor, pues está generado por él mismo y no culpa a nadie por ello. Actuar frente al mundo y tomar diferentes decisiones en su forma de comportarse. Decide negociar, delimitar o protegerse de acuerdo a cómo la situación se presente. Si pierde algo, comprende que no puede perder lo que necesita, sino exactamente lo que no necesita. Sabe que cuando algo se va de su vida es porque no le hace falta, y cuando algo llega es porque lo necesita. Decide no agredir de pensamiento, palabra ni obra. Agradecer lo que se aprende de toda dificultad que la vida le presenta. Renuncia a sufrir ante las dificultades y se pregunta qué puede aprender de ellas. Aprende a mantener la paz interior y a no permitir que lo que sucede fuera afecte a su estado mental. Las dificultades le llevan al reino de Dios dentro de sí mismo, porque se vuelve invulnerable a ellas. Por eso tienen un valor tan grande y deben agradecerse profundamente. Es decir, ¿cómo llegar al reino de Dios? En primer lugar, enfrentándose a las dificultades sin permitir que éstas alteren la paz interior. ¿Cómo llega un maestro a ser inofendible? Enfrentándose a todas las ofensas posibles sin permitir que alteren su paz. El Maestro Jesús no perdía su paz, no culpaba a nadie, sino que asumía totalmente su proceso divino. Agradecer es la capacidad de resucitar en amor y en espíritu, es alcanzar la inmortalidad. Valorar que siempre tiene lo necesario. Esto no se mide en cantidad, sino en el resultado interno. Si se es capaz de ser feliz con lo que se tiene lo necesario. El sabio renuncia a quejarse de lo que no tiene, pues sabe que si alguien no es capaz de ser feliz en la escasez, menos lo será en la abundancia. Respetar a todos los seres vivientes en la función que tienen, en su forma, en el destino, en sus comportamientos, en sus decisiones, en sus actitudes. Es decir, elige jamás criticar ni juzgar a nadie por ninguna razón. Así el individuo se hace correspondiente con ser respetado él mismo. Adaptarse al medio en el que le corresponde vivir y al resultado de sus decisiones. Renuncia a huir del lugar y de las situaciones que le corresponde vivir. Aceptar las situaciones a su alrededor como necesarias para él y para los demás. Decide admitir que el propósito del absoluto es perfecto. No asumir las propias decisiones es un vicio mental generalizado en la humanidad, pues después de tomar una decisión y obtener sus consecuencias, se culpa al otro. Las personas tienen miedo a que algo desconocido pueda hacerles daño. Sin embargo, ese miedo, aunque es algo real y puede tener una influencia muy poderosa sobre cada uno, resulta proporcional al nivel de ignorancia personal. En la medida en que se va ganando en sabiduría, el miedo va desapareciendo. A lo largo de la historia de la humanidad, el miedo ha sido necesario como una forma de defensa.
Pero, ¿quién necesita defenderse? Solo aquel que piensa que podría ser atacado. ¿Y quién podría ser atacado? Solo aquel que no sea capaz de respetar. Por lo tanto, quien sepa respetar no tendrá que defenderse. Es necesario liberarse del miedo, pues si se toman decisiones desde él, se está actuando también desde la ignorancia sobre la abundancia y la perfección del universo. Los miedos solo existen mientras no se tiene sabiduría y limitan terriblemente la experiencia humana. Cuando se toman las decisiones desde la sabiduría, se deja de ser manipulable y se tiene una actitud respetuosa frente a los demás. Para el manejo de las influencias externas es importante saber que el único momento en el que la mente humana puede ser influida o programada externamente es en la etapa de la inocencia, es decir, desde el momento de la concepción hasta que el niño cumple 12 años aproximadamente. Las influencias externas son inevitables en la mente inocente porque forman parte del diseño de su propio destino. La mente del adolescente o del adulto acepta nuevas informaciones, sugerencias, ideas y sugestiones siempre y cuando los mensajes estén de acuerdo con su sistema de creencias. De lo contrario, los rechazará y opondrá una gran resistencia a cualquier cambio que se le proponga. Para romper la resistencia que el sistema de creencias opone a los cambios evolutivos, la sabiduría divina utiliza la herramienta del sentimiento. Ante los eventos externos que las creencias falsas acumuladas en la mente no pueden aceptar, se generan altos niveles de sufrimiento sentimental. Entonces sucede un fenómeno mental regido por la ley de la saturación y que consiste en llegar a un punto en que la mente ya no resiste más sufrimiento. En ese momento es cuando la persona exclama: «Ya no quiero sufrir más». Entonces su mente ya puede aceptar nueva información que le permita liberarse del sufrimiento y de las limitaciones aprendidas inicialmente. La saturación de sufrimiento rompe el sistema de creencias y da paso a la paz interior y al desarrollo espiritual. De ahí la gran importancia de proporcionar en la infancia una verdadera educación que produzca en los primeros años una mente flexible para evitar que el adolescente o el adulto desarrollen una rigidez mental tan fuerte que para romperla hagan falta altísimos niveles de sufrimiento. La persona rígida siempre toma la decisión de pelear o huir, mientras que la persona con flexibilidad mental toma otras decisiones que implican mayor sabiduría. La flexibilidad mental es la que permite tomar decisiones para ceder, adaptarse a las circunstancias y respetar a los demás. Una educación adecuada genera una mente flexible con bajos niveles de sufrimiento. En la mente del adulto siempre está presente la posibilidad de una reprogramación voluntaria. Cualquier tipo de influencia externa estará siempre sujeta a la decisión voluntaria del individuo para aceptar la idea sugerida. Es decir, la persona necesita estar de acuerdo con el mensaje para que su mente lo acepte. Incluso en los estados hipnóticos, si el mensaje sugerido está en contra de las convicciones del individuo, su mente lo rechazará. Toda información o sugestión solo puede ser aceptada por decisión voluntaria de la persona. Si ésta llega a comprender que nada puede afectarle que no sea lo que ella misma decide, se convierte en invulnerable. 6.5. Asumir. En conclusión, ¿qué es asumir? Es saber comprender que cada persona es la única que puede solucionar sus propios problemas. Todas las personas tienen derecho a pedir información, a apoyarse en otros, a preguntar, a investigar y, por supuesto, a equivocarse, pero asumir los errores y los resultados se llama madurez mental. Culpar a los demás es el vicio de la humanidad y supone evadir la propia responsabilidad.
No soluciona el problema pensar que la culpa es del otro. En cuanto a asumir, se puede hablar de diferentes aspectos. El instinto. Se trata de asumir las tres características fundamentales del instinto, que son generar la vida, mantener la vida y defender la vida. Significa aprender a manejar con sabiduría los mensajes que se originan en cada una de ellas. Algunos ejemplos de ellos son: generar la vida produce los estados de enamoramiento porque por instinto se reconocen las compatibilidades genéticas. Esto quiere decir que el enamoramiento puede surgir espontáneamente con diferentes personas y con relativa frecuencia. Manejar sabiamente los estados de enamoramiento significa reconocer la función del instinto, sin permitir que esto afecte para nada a los compromisos que ya se tengan establecidos con la pareja ni al respeto que las demás personas merecen. Mantener la vida tiene una relación directa con las necesidades y carencias del cuerpo físico que se expresan a través del deseo. Asumir todos los deseos y aprender a satisfacerlos sanamente garantiza la armonía y la salud del cuerpo físico. Defender la vida se manifiesta cuando la persona se siente amenazada. El instinto entonces hace a las personas reaccionar con agresividad o bien huir de la situación para salvarse. Asumir esta característica del instinto significa renunciar a agredir o a huir, utilizando en cambio el diálogo, el acuerdo y los compromisos, o delimitando cuando no es posible lograr un acuerdo. El instinto manejado con sabiduría enriquece la vida. Las emociones. Asumir las emociones significa que cuando se acumulan internamente estados de tristeza, ira, angustia o miedo como resultado de estímulos externos, es necesario deshacerse de ellos sin culpar ni agredir a nadie por lo que sucede en el interior. Manejar las emociones es síntoma de madurez mental. Los sentimientos. Cualquier nivel de sufrimiento sentimental que se origine internamente como resultado de las propias limitaciones mentales o creencias falsas, es necesario asumirlo como una experiencia interna propia, renunciando a relacionarse con los demás desde esos sentimientos negativos y mucho menos cometer el error de culparlos o agredirlos por lo que se está sintiendo. Es ignorancia culpar o culparse por lo que se siente. La ignorancia. Inevitablemente todas las personas acumulan inicialmente en su personalidad ciertos niveles de ignorancia. Asumir la ignorancia personal significa comprender la importancia que tiene como elemento de contraste para el descubrimiento de la verdad interior. Pero es necesario renunciar a culpar o agredir a los demás a causa de la ignorancia propia. La ignorancia es necesaria para encontrar la verdad. El destino. Asumir el propio destino significa que se decide aprovechar las dificultades que la vida presenta como una maravillosa oportunidad para el desarrollo de las habilidades físicas, la madurez mental, la paz interior y la capacidad de expresión constante del amor. Todo ello encaminado a la liberación total y definitiva del sufrimiento. Sabiduría es ver el destino como una oportunidad. La función. Asumir la función que a cada uno le corresponde realizar en la vida significa comprender que todo trabajo o actividad dirigida a ganarse la vida tiene una relación directa con el destino y en algunas ocasiones con la misión. Por esta razón, independientemente de si gusta o no el trabajo que se realiza, lo mejor es ejecutarlo con el mayor entusiasmo, alegría y amor, pues así se logra transmutar el destino y cumplir la misión. Hacer la función con amor torna el destino en misión. La comprensión. Asumir el nivel de comprensión mental significa comenzar a amar voluntariamente de una manera universal.
renunciar a ejecutar las labores que corresponden exclusivamente a los ignorantes y dejar de interferir con el destino de los demás. También significa cumplir con las funciones que corresponden a cada uno. No interferir no significa dejar de hacer. La misión. Asumir la misión significa verificar si la misión hace parte de la función. Si no es así, entonces es necesario asumir la misión como algo para realizar únicamente en el tiempo libre, ya que no será posible ganarse el sustento con ella. Cuando la misión sí es parte de la función, entonces es importante asumirla como un compromiso con la vida y disponerse a disfrutarla intensamente, comprendiendo el profundo significado del servicio. Servir con amor es asumir la función como una misión. Los pensamientos. Asumir los pensamientos significa primero observarlos con cuidado y según llegan a la mente, desechar todo aquel que provoque sufrimiento o que pueda alterar la paz y el equilibrio perfecto de la mente. Disponerse a seleccionar voluntariamente pensamientos de amor, paz, armonía, alegría y en general dirigir siempre el pensamiento a todo aquello que pueda generar una mejora personal o del entorno. Seleccionar los pensamientos es sintonizar al amor. Las percepciones. Asumir las percepciones implica comprender, aceptar y verificar que además de los 5 sentidos, los seres humanos tienen otros sentidos y facultades no muy claramente definidos todavía, pero evidentemente reales. La parapsicología o suprasentidos son facultades normales en el ser humano, que es capaz de percibir información de otros campos dimensionales. Estas facultades aún no están muy desarrolladas en la mayoría de las personas, por lo que a veces se duda de su existencia. Sus manifestaciones son espontáneas, sin que la persona sepa exactamente cómo ocurren. Sin embargo, son completamente reales. Por lo tanto, es necesario asumirlas como otras formas de comunicación, de recibir información. 6.6. ¿Qué es la muerte? En este punto es pertinente resolver algunas preguntas sobre el estado al que se denomina muerte. En primer lugar, ¿qué ocurre con la genética? Es la que organiza la forma. La genética no se separa del cuerpo, se disuelve, pero no se pierde. Es como el original de una grabación de la que se pueden sacar copias. Las copias de los archivos genéticos están en cada ser humano que las transmite y combina. Por ejemplo, cuando se quema, la madera se convierte en partículas elementales más simples. Desaparece la información genética que tenía impresa, pero no se borra del archivo original de donde se sacó la copia. Eso es lo que pasa con el cuerpo cuando se separan los archivos superiores. La materia se reintegra a la materia, la forma desaparece y la información genética se disuelve. Pero era solo una copia. Otro ejemplo, si 2 personas están hablando por teléfono y alguien corta el cable, se corta la comunicación, pero a ellas no les pasa nada, siguen donde estaban. Y es que la conciencia pura no puede ser destruida, solo puede ser expresada de forma distinta. Así, con la muerte física, no le ocurre nada al ser humano, solo se modifican algunas formas de comunicación, pero sigue existiendo sin que le ocurra nada al alma. La transformación después de la muerte física no consiste en un movimiento a otro tiempo o lugar, sino que es un cambio cualitativo en la evolución de la conciencia. Es una concepción errónea el pensar que el alma del ser humano reside en el cuerpo físico. No es así, está fuera del espacio-tiempo, aunque se proyecta en él a través de un cuerpo y una mente. Solo lo físico ocupa un lugar en el espacio-tiempo, por lo tanto, solo la mente y el cuerpo ocupan un lugar concreto en el espacio. No es correcto preguntar dónde se encuentra el alma, porque la palabra dónde implica un lugar en el espacio-tiempo, y el alma está en todos los sitios y en ninguno a la vez,
porque es no local. El alma vibra y a través de esa vibración crea el cuerpo y la mente para poder expresarse en el mundo físico. Los archivos se separan en orden inverso a su frecuencia vibratoria, es decir, primero se separa el cuerpo físico, o sea la materia, de los otros archivos. Le sigue en frecuencia vibratoria el archivo de personalidad. La personalidad, ya fuera de la materia, queda en la vibración de la cuarta dimensión. Después empiezan a disolverse el ego, el sistema de creencias y la información falsa, porque no pueden sostenerse sin la energía que proporciona la materia a través del sufrimiento. La personalidad entra en un estado de disolución de la ignorancia, estado que dura algún tiempo. Poco a poco se va alejando y va cambiando de dimensión. Cuando llega a la séptima dimensión, ya se ha disuelto totalmente el ego. La comprensión que se atesora en ese momento en la personalidad es asimilada por la conciencia y la mente desaparece totalmente, quedando solamente el espíritu trascendente. La conciencia es atemporal y no vive experiencias, sino que asimila la comprensión que obtuvo la personalidad. Una vez que la conciencia se libera del cuerpo físico y de la personalidad, pasa por una evaluación. Se examina la comprensión acumulada. Si se pasa el curso, se hace un nuevo diseño pedagógico para el curso siguiente. Si no, se desarrolla un nuevo diseño pedagógico para repetirlo. La conciencia es la sumatoria de comprensiones de muchas personalidades. Es necesario completar los cursos al 100%, no es válido pasar con un 50%, como en los colegios de la Tierra. Cada ser humano tiene todo el tiempo necesario y llevará el ritmo correspondiente con su dedicación, atención e intensidad. ¿Qué pasa cuando el ser, la vida que anima la forma, se separa del cuerpo? Terminada la evaluación y diseñado el destino, la chispa de esencia divina vuelve a su océano cósmico en el centro del universo. Jamás ha perdido su esencia ni está sujeta a evoluciones de ningún tipo. Cuando ya no es necesario mantener la vida, regresa a su lugar, a su propio origen. Cuando la conciencia toma otra vez un cuerpo para entrar a una nueva experiencia, la chispa retorna para volver a dar vida. El destino último de cada uno es la consecuencia automática e impersonal de los patrones energéticos establecidos en el aura de su cuerpo espiritual o alma. No consiste en ninguna recompensa o castigo distribuido arbitrariamente por algún poder o divinidad. El yo gravita hacia su destino por razón de su esencia. Es la justicia divina que garantiza imparcialidad total. El cielo tiene muchas moradas. El alma es como una pequeña partícula dentro de un campo electromagnético. Sus atracciones y repulsiones dependen de su carga y polaridad dentro de un campo mayor que tiene graduaciones de frecuencia energética y de poder. Todas las eventualidades son, por tanto, un reflejo del nivel de evolución dentro del todo. ¿Cuál es la diferencia entre la vida y la muerte? La vida es eterna y la muerte es únicamente la disolución de la ignorancia. Lo único que realmente muere en el universo es la ignorancia. No es correcto decir perdió la vida, sino perdió la forma física y la ignorancia o ego. La vida y la muerte son lo mismo que el amanecer y el anochecer de un día. Uno se siente feliz de ver salir el sol y entra en acción, pero también cuando llega el anochecer y puede reposar. No se pierde nada valioso, esto no se pierde jamás, sino solo lo que ya no es necesario, la forma o la ignorancia. El ser humano no tiene ninguna necesidad de sufrir ante la muerte, pues ésta es un evento maravilloso, como un cambio de curso o de colegio. Equivale a sufrir porque un hijo terminó bachillerato y pasa a la universidad.
no es motivo de sufrimiento, sino de alegría. La muerte no es el fin de la vida, sino el comienzo de una nueva experiencia. Asumir la muerte significa comprender que no supone el fin de la vida, sino de esta experiencia en el mundo material. Es importante prepararse para la muerte mientras se está vivo. Una buena preparación se puede resumir en los siguientes pasos. Adquirir información espiritual adecuada. Aceptar la muerte como algo natural. Arreglar los asuntos del mundo de la forma. Soltar todo sentimiento y apego. Y disponer lo necesario para el cuerpo. La muerte es tan hermosa como la vida misma. El ser humano siempre está naciendo, o bien nace a la materia para vivir una experiencia de aprendizaje, o bien nace al espíritu para hacer una evaluación de lo que ya aprendió. La muerte, a su vez, es necesaria. Cuando el ego se cristaliza, ya no es útil a la evolución de la conciencia porque no obtiene más comprensión. En ese momento se detiene el proceso de desarrollo y puede pasar un tiempo en el que la persona sea utilizada como entrenador para otros. El que no cambia, el que no se mueve, está siendo un entrenador para los demás. La flexibilidad mental consiste en estar siempre dispuesto al cambio, a la adaptación y a aprender cosas nuevas. Cuando alguien piensa, yo soy así y nada ni nadie me va a cambiar, acaba de dictar su sentencia de muerte. Si una persona hace eficiente su trabajo interno, podrá llegar mucho más allá del tiempo previsto, porque se hace innecesaria una renovación cuando hay un proceso constante de cambio. La muerte sirve para romper el ego cristalizado y para renovar todos los procesos de evolución. Renueva el cuerpo, la mente, el destino y la misión. Por lo tanto, no tiene sentido verla como un enemigo, sino como un proceso maravilloso cuando llegue el momento oportuno.